Buenas tardes, soy Ana María González y desde Corrientes, en Argentina, en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste, estamos dictando las teorías correspondientes a esta asignatura. Continuamos con la teoría de la unidad número 2, morfología externa de hoja. En este cuarto video nos vamos a ocupar del tema filotaxis. Cuando hablamos de filotaxis nos estamos refiriendo a cómo se disponen u organizan las hojas sobre el tallo. Acá hay varias reglas, pero lo primordial es que cada hoja reciba la mayor cantidad de sol posible y pueda realizar la fotosíntesis, a la vez de no producir sombra sobre las otras hojas de la planta. Pero antes de empezar con filotaxis, hablemos de lo que se llama disposición foliar. Es cuántas hojas se encuentran en cada nudo. Estaremos en presencia de una disposición alterna cuando simplemente tenemos una hoja en cada nudo. El segundo tipo de organización se denomina verticilada. Esto significa que en cada nudo se pueden insertar 2 o 3 hojas. Este conjunto de 2 o 3 hojas o más en cada nudo es lo que recibe el nombre de verticilo. Estos dos tipos de disposición, alterna y verticilada, me van a condicionar 4 tipos de filotaxis, que veremos a continuación. Primero vamos a trabajar con disposición alterna. Era cuando teníamos una sola hoja por nudo. Aquí tengo 2 tipos principales de filotaxis, dística y helicoidal. En la filotaxis dística, las hojas se insertan a lo largo de 2 líneas opuestas. En cambio, en la filotaxis helicoidal, las hojas están esparcidas sobre el tallo, pero ordenadas sobre una espiral o espira generatriz. Veamos cada uno de estos ejemplos en particular. En la filotaxis dística, cada hoja se inserta a lo largo del tallo siguiendo 2 líneas opuestas. Aquí vemos las hojas y normalmente reciben una numeración consecutiva. Sin embargo, a la hora de representar esta filotaxis se utilizan este tipo de esquemas, donde cada círculo representa un nudo y con estos arcos amarillos o con puntos se representan las hojas de acuerdo a que tengan vaina o que tengan pecíolo. Veamos a continuación cómo se construyen estos gráficos. Esta disposición alterna de una hoja por nudo y filotaxis dística es común en las monocotiledóneas. Veamos aquí el nudo inferior. Llamaremos hoja 1 y lo representamos con un arco sobre cada uno de los círculos. Veamos la siguiente hoja que aparece en el nudo consecutivo o nudo 2. Esta se encuentra totalmente opuesta a la hoja del nudo 1. El nudo 3 no lo llamaremos así, sino que llamaremos 1', ya que se encuentra exactamente arriba del nudo 1. Lo mismo ocurre con el siguiente nudo 2'. Entonces, si prestaron atención, a lo largo de este eje se han establecido líneas verticales imaginarias. Estas líneas reciben el nombre de ortósticos. Estas líneas opuestas, en el caso de la filotaxis dística, tienen número de 2. Si prestamos atención, hay toda una línea imaginaria a la derecha que une las hojas que están con el número 1 y una línea imaginaria u ortóstico que está a izquierda de la planta. Ahora, si pensamos, ¿qué ángulo de divergencia hay entre la hoja 1 y la hoja 2? Es decir, entre 2 hojas de nudo sucesivo. Si sabemos que una circunferencia tiene 360 grados y hay 2 ortósticos, es muy sencillo de calcular el ángulo de divergencia. Evidentemente no hace falta demasiada matemática ni geometría para darse cuenta que 360 grados dividido 2 nos da 180 grados. Es decir, es el ángulo que hay entre una hoja y la del nudo inmediato siguiente. En la filotaxis helicoidal, las hojas están sobre el tallo, una en cada nudo, pero se ordenan sobre una espiral denominada generatriz.
Esto no es tan sencillo de observar, así que nos tomaremos el tiempo para analizarlo. Yo les voy a mostrar dos vistas de una planta con este tipo de filotaxis. Una vista lateral, donde no es tan sencillo el apreciar la organización, por lo menos no en un video, y una vista desde el ápice, donde puedo ir viendo la aparición de las hojas en cada nudo. Veamos qué pasa si yo ejemplifico la hoja del nudo 1 y uso los mismos esquemas de antes. Luego busco la hoja en el nudo siguiente y repito el proceso. Tengo la hoja del nudo 3, la del 4, la del 5. Fíjense que hasta ahí ninguna hoja se superpone visualmente a otra. Recién cuando llego a la hoja número 6, veo que se encuentra en la misma línea de la hoja número 1. Esto es lo que se denominaría un ortóstico. Pero como aquí existe un leve giro, se reciben el nombre de espirósticos, ya que no son exactamente verticales. Todas las hojas que se encuentran sobre un mismo espiróstico están inervadas por las mismas trazas foliares. Si analizamos desde una vista apical cómo aparecen las hojas, veremos que éstas determinan una espira generatriz, que puede seguir hasta que encontremos dos hojas en la misma línea imaginaria o espiróstico. Si prestan atención, aquí dimos dos vueltas. La primera vuelta aparece por acá y si continuamos se dieron dos vueltas hasta encontrar una hoja en el mismo espiróstico. Esta espira generatriz, en este ejemplo en particular, entonces, ha dado dos vueltas. Ejemplificar en una vista vertical no es tan sencillo, pero lo intentaremos. Vemos que la hoja 1, la hoja 2, hoja 3, hoja 4, hoja 5 y recién la sexta hoja se encuentra en la misma línea vertical o espiróstico. Y así podemos seguir. La hoja 7 coincidirá con la 2, la 8 con la 3, la 9 con la 4 y la 10 con la 5. De este modo se establecen 5 líneas verticales o espirósticos. Ahí vemos una, la correspondiente a la hoja 1. Como en los casos anteriores, si queremos calcular el ángulo entre una hoja y la del nudo siguiente, es decir, entre la hoja 1 y la 2, en nuestro ejemplo, bastará con ver los datos anteriores. En este ejemplo en particular, la espira generatriz dio dos vueltas. Sabiendo que un círculo tiene 360 grados por 2. En este intervalo hay 5 espirósticos, entonces la fórmula nos da 144 grados. Si no me creen, allí está determinado el ángulo entre la hoja 1 y la hoja 2, es decir, la del nudo inmediato siguiente. Esta filotaxis helicoidal, donde en dos vueltas se encuentran 5 espirósticos, también es conocida como filotaxis 2/5. Cuando se han analizado esto en distintas especies, se encontró que la filotaxis también podría ser un tercio, es decir, en una vuelta hay 3 espirósticos. Y también se encontró que podía ser 3/8, en 3 vueltas 8 espirósticos. Los desafío a saber cuál será el cuarto nivel de filotaxis. Les doy un segundo para que piensen y en realidad esto es muy sencillo. Si la primera es un tercio, la segunda es 2/5, la tercera es 3/8. ¿Se dieron cuenta cuál será la cuarta? Será una filotaxis 5/13. Esto es lo que se conoce como una progresión matemática llamada sucesión o serie de Fibonacci, donde cada número es la suma de los dos anteriores. Estos se encuentran, espirales de Fibonacci o serie de Fibonacci, son muy espectaculares en la naturaleza y hay múltiples ejemplos de su presencia en las plantas.
Ahora analicemos aquellos dos tipos de filotaxis en las cuales las hojas están en número de dos o más en cada nudo. Tenemos dos posibilidades principales, que haya dos hojas por nudo opuestas o que haya tres o más hojas en cada uno. Analicemos ahora el primer tipo de filotaxis. Es la que se denomina decusada. Esta está caracterizada por tener dos hojas en cada nudo. Es común en plantas que todos conocemos, como el orégano o el romero. El ejemplo que analizaremos es el calanchoe, una planta crasa de hojas carnosas. Veremos cómo se arman los diagramas para representar este tipo de filotaxis. Empezamos con el primer par de hojas. Vemos que estas son opuestas. La representación es un círculo y en este caso se utilizan dos puntos para representar las hojas ya que estas tienen pecíolo. El segundo nudo tiene también hojas opuestas pero se encuentran totalmente alternas con el nudo 1. El nudo 3 coincide con el 1, el 4 con el 2 y así sucesivamente. Se establece entonces un plan llamado decusado. Si vemos atentamente, notaremos que las hojas se van superponiendo en estas líneas verticales. Como acá son rectas, a estas líneas imaginarias las llamamos ortósticos. Y vemos que el número presente es 4, es decir, el doble de cada verticilo de hojas por nudo. El ángulo de divergencia, volvemos a establecer el mismo plano anterior, es decir, los 360 grados de un círculo dividido los 4 ortósticos presentes, nos da un ángulo de divergencia de 90 grados. Recordemos que el ángulo de divergencia es el que hay entre una hoja y la del nudo inmediato superior. El otro tipo de filotaxis que se da cuando hay más de dos hojas por nudo se llama verticilada. Aquí tenemos un ejemplo en el que hay tres hojas por nudo. Esto es lo más común, dos o tres. Es muy raro o excepcional la presencia de cuatro hojas en un verticilo. Hagamos el mismo ejercicio que antes. El primer trío de hojas, en este caso el primer verticilo, se encuentra en el primer nudo. El segundo, si prestamos atención, son totalmente alternas, ocupando el espacio que dejaron las hojas del primer nudo. Esta es la máxima eficiencia que una planta puede lograr, ya que ninguna hoja va a hacer sombra a la siguiente. Al tercer nudo coincide con el primero, el cuarto con el segundo y así sucesivamente. Esta filotaxis recibe el nombre de verticilada. Si analizamos la cantidad de líneas imaginarias, en este caso son 6. El ángulo de divergencia entonces serán los 360 grados de la circunferencia dividido el número de ortósticos que es 6. Esto nos da como resultado 60 grados de divergencia entre una hoja y la del nudo inmediato siguiente. De esta manera llegamos al final de la teoría 2. Hemos analizado muchos temas, todos referidos a la morfología externa de las hojas o lo que es llamado también exomorfología. Como siempre, la información ampliada se encuentra en los sitios web de la cátedra y les dejo mi correo electrónico por cualquier contacto. Hasta la próxima.